Un gusto tenerte aquí en este programa, que te hayas hecho un ratito, que además en un rato vamos a estar compartiendo también la tarde en esta jornada en la bancaria. Bueno, mencionamos al comienzo del programa, estuvimos hablando del Ni Una Menos, que obviamente necesitamos tener tu mirada sobre lo que pasó ayer en esta jornada histórica, y después vamos a meternos también con esta actividad que se está organizando en tantos lugares, ¿no?, para pedir por la libertad de Cristina. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Te parece que arrancamos por lo de ayer, que estamos tan movilizadas por eso? Sí, sí, la verdad es que por suerte hubo una marcha muy importante en Capital y en muchas ciudades en donde se pudo expresar una voz potente, ¿no? Mientras que hay un poder judicial absolutamente cómplice de esta violencia de los hombres que se sienten con un enorme nivel de impunidad, porque claramente cuando la justicia no hace lo que tiene que hacer, habilita. Y en un contexto donde el gobierno nacional pone en duda al presidente de la nación la figura del femicidio, en un contexto donde 2 nenas son asesinadas y este tiempo de tan violento, de tanta agresión, de tan poco respeto por los otros, ¿no? Donde pareciera ser que exacerbar el individualismo y el egoísmo es lo que está de moda. Me parece que la marcha de ayer fue absolutamente contundente y expresó un grito de bronca, de enojo, pero también de lucha para cambiar la realidad. Y construye un clima, ¿no? Un clima que es necesario porque, bueno, ayer lo dijimos en la marcha también, tenemos a la principal líder de la oposición de la Argentina presa y, bueno, y está enmarcado también un poco en esta cuestión de estas violencias, ¿no? Porque la persecución de Cristina es algo intolerable y, bueno, ahí estamos pidiendo por su libertad. ¿Cómo viene este recorrido que estás haciendo en los distintos lugares para poder liberar a Cristina? Bueno, mira, como vos decías, enmarcado en una persecución que por supuesto que la única presidenta mujer elegida por el voto popular sea la única figura presidencial presa en la historia de la Argentina. La verdad que tiene mucho que ver con que sea mujer, ¿no? Digo, esta violencia trasciende absolutamente las cuestiones que podemos dimensionar en el plano de lo familiar, de lo individual, de lo vincular, ¿no? Hay un modelo que tiene que ver con esa idea del patriarcado de que pueden sobre nosotras. En ese marco es muy violento, tiene mucho que ver con la historia de nuestro movimiento, con la historia del peronismo. Bueno, aquellos que se han animado a luchar para que vivamos en un lugar un poquito más justo, en una Argentina un poquito más de iguales, donde cada uno, por supuesto, con su esfuerzo llegue hasta donde tenga que llegar, pero que tenga un piso de condición de oportunidad para poder canalizar ese esfuerzo en algo que te lleve lejos. Bueno, es Argentina de la distribución de la riqueza, es Argentina de la obra pública. Yo recién hablaba con el Cote Rossi, un compañero vecino de esa ciudad de Chascomús, y me contaba la cantidad de cosas que hizo el gobierno de Néstor y Cristina en esa ciudad, cómo transformaron, la cantidad de viviendas, bueno, la escuela, el jardín, bueno, todos esos lugares que son obras públicas, que la antipolítica nos hace creer que detrás de la obra pública hay algo negativo, y de verdad la obra pública tiene que ver con una decisión presupuestaria de un gobierno que apuesta a que podamos vivir mejor. Es así de sencillo. Y bueno, esos líderes populares que tienen esa valentía de ofrecer una Argentina distinta y mejor y con oportunidades, son absolutamente perseguidos a lo largo de la historia del peronismo, desde el inicio del peronismo. Antes de ser peronismo ya Perón estuvo preso, un 17 de octubre. Así que creo que tenemos una enorme responsabilidad los luchadores sociales, los militantes territoriales, quienes creemos que la política debe transformar y debe ponerse siempre al servicio de los otros y de las mayorías y de los que menos tienen. Tenemos la obligación de liberar a Cristina. ¿Y cómo se construye esa obligación? Porque yo todo el tiempo, créeme, me cruzo con gente y me dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para sacar a Cristina de ahí? ¿Qué hacemos para terminar con la injusticia? ¿Qué hacemos para que pueda estar entre nosotros Cristina construyendo condiciones de vida, condiciones
superación, movilizando la esperanza. ¿Qué hacemos frente a este grado de impotencia que tenemos los que sabemos lo que estamos viviendo, ¿no? Porque después están, ¿no?, una sociedad que tal vez no termina de dimensionar, porque por supuesto, con los líos y los dolores de cabeza que tenemos, y todo el mundo pensando cómo hace para llegar a fin de mes, y con su trabajo más el Uber, más el otro, más la plataforma, más ver cómo, bueno, capaz que se le escapa que estamos viviendo una democracia absolutamente lastimada por este poder económico que encierra a Cristina a partir del partido judicial. Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí, por suerte, existe esa demanda, mientras que obviamente hay algunos dirigentes que prefieren por ahí tal vez especular, y algunos por ahí dicen, bueno, capaz que la nombramos, no la nombramos, esto sí, esto no, o empiezan a hacer ese tipo de reflexiones construidas desde una falsa inteligencia especulativa. Hay un montón, pero un montón, de personas que dicen algo hay que hacer. Bueno, frente a eso, hoy estaremos ahí charlando a ver qué podemos hacer en Chascomús, ahí en la asociación bancaria. Creo que ustedes tienen clara la dirección y la pueden decir. Ya estuvimos pasando bien la información, lo vamos a repetir a lo largo del día, así que sí, totalmente, estamos convocando para que la gente pueda acercarse, como vos bien lo decís, para poder conversar entre todas, todos y todes, bueno, cómo podemos hacer para construir las condiciones para que Cristina sea libre finalmente. Y que sea una responsabilidad de todos, ¿no? Porque, digo, la fuerza de lo colectivo no la supera nada, absolutamente nada. Lo colectivo tiene una potencia que construye realidad. Primero, por supuesto, discutiendo, hablando, poniendo sobre la mesa, pensando en común, construyendo inteligencia común. Y después, accionando, ¿no? Lo colectivo tiene esa potencia. Primero se construye una síntesis y después se actúa, y esa acción, que a veces se ve plasmada en tantos vecinos que van hasta San José a abrazar a Cristina y a pedir por su libertad de distintos municipios. A veces está en una carta que le llega a Cristina transmitiendo gratitud. A veces tiene que ver con una marcha para exigir su libertad, otras veces tiene que ver con un banderazo. Bueno, hay que actuar porque hay que construir, como vos decís, esas condiciones, y eso se hace de abajo para arriba, eso se hace hablando entre todos y poniendo luz sobre algo que es absolutamente oscuro, que tiene que ver con el silencio y que tiene que ver con que algunos pretenden dar vuelta a la página de la historia que el pueblo sabe es una historia de mucha felicidad, ¿no? Porque obviamente cuando se anula esa historia, cuando se apela a la desmemoria, bueno, lo que se intenta es que nos olvidemos que durante 12 años y medio en Chascomús se construyó un Zoom en un club deportivo, o se construyó el edificio de la Escuela 45, o se pavimentó la costanera de la laguna, o bueno, hubo una estación ferroautomotora para, bueno, todo esto, la planta depuradora, bueno, todo lo que me contaba recién el Cote. Todo esto intentan pensar que podemos olvidarlo para que después ningún presidente se sienta con la exigencia y la demanda de lo que tiene que hacer cuando es presidente, ¿no? Que es administrar los recursos del Estado, los recursos de todos, en función de las mayorías, en función del desarrollo de las ciudades. Vos fijate, mientras que durante 12 años y medio vivimos un avance en términos estratégicos de los puestos de trabajo, de la economía, una economía que crecía, mientras que vimos que se construían escuelas, mientras que vimos que se lanzaban satélites al espacio, que los científicos volvían a la Argentina, que se construían universidades, que los trabajadores llegaban a fin de mes. Ahora quieren que nos olvidemos de todo eso. ¿Para qué? Y bueno, justamente para que no se construyan universidades y nadie se lo pida al presidente de la Nación, para que los trabajadores no lleguen no a mitad de mes, ¿no? Que no lleguen ni al 10, ni a la primera semana del mes con su salario, entonces tengan que salir a buscar otro salario, y que eso repercuta sobre las familias, y que no podamos ni siquiera pensar que la familia argentina trabajadora pueda compartir tiempo de calidad, y bueno, y que no se puedan los científicos trabajar en función de la soberanía del desarrollo de la Argentina. Bueno, justamente la desmemoria, justamente el olvido que intentan imponernos a partir de aislar y encerrar a Cristina con una condena absolutamente injusta, sin pruebas, con un juicio absolutamente
político, no legal, digamos, no que tiene que ver con las leyes, sino un juicio absolutamente político, porque Cristina es una presa política que con tal de que no sea candidata, listo, la metemos presa, digamos, porque saben que si Cristina es candidata, y bueno, les gana. Y bueno, esta injusticia tiene que ver con que el pueblo, la sociedad, no le reclame a Milei y al gobierno nacional lo que tiene que hacer por obligación un presidente de la nación. Y la verdad es que no es tan fácil imponer que nos olvidemos y que no nos acordemos lo que vivimos, porque lo vivimos. Y bueno, justamente cuando nos encontramos a poner eso en palabras, aparecen muchas cosas y muchas ideas, por eso invitar a los vecinos a reflexionar sobre lo que estamos viviendo en esta democracia y sobre lo que ya vivimos y lo que tenemos que volver a vivir para estar mejor, para ser más felices, es lo que vamos a hacer hoy en Chascomús y lo que venimos haciendo. Yo quiero contarles que la verdad es que hay mucha gente que necesita hablar y hacer algo para que Cristina esté en libertad. Y mientras menos algunos lo dicen, mientras menos la nombran, mientras menos, bueno, más aparece la necesidad de la militancia, de los vecinos, de la gente comprometida con los otros, con lo social, de hacer esto. Así que nada, con muchísimo gusto vamos a estar ahí hoy en Chascomús y bueno, y obviamente seguro que las veo. Obviamente que vamos a estar ahí y bueno, y también digo esto que decías, y es en defensa propia también, ¿no? Porque es lo que vos traías recién, el recuerdo de otra etapa histórica de la Argentina, de crecimiento, de distribución, sin dudas también es un poco en defensa propia esa movilización. Las últimas encuestas habrá seguido que la imagen de Cristina crece, digamos, ¿no? Al contrario de lo que se pretende y que cada vez visibiliza más esta sentencia política que vos mencionabas. Así, si tuvieras que hacer una síntesis, y la pregunta es, ¿por qué la metieron presa a Cristina? ¿Qué podés decir ahí como para que quede bien compactada tu mirada sobre eso? Mira, yo creo que la metieron presa a Cristina porque no toleran que todos nosotros sepamos objetivamente que se puede vivir mejor. Y una vez que lo sabemos, y una vez que el pueblo lo supo, después puede reclamar esas condiciones de vida. Entonces la meten presa a Cristina para que no nos animemos a reclamar, para que los dirigentes no se animen a plantarse frente al Fondo Monetario Internacional, para que los presidentes no se animen a hacer una corte suprema distinta, que se elija distinto a los jueces, para que un presidente no se anime a discutir en los foros internacionales sobre la soberanía argentina, para que un presidente no se anime a distribuir la riqueza en igual proporción entre el capital y el trabajo, para que un presidente no se anime a hablar de los derechos humanos, no se anime a condenar a los genocidas y terminar con la impunidad. Bueno, para que un presidente no se anime a hacer una Argentina en serio. Para eso la metieron presa y por eso la tenemos que liberar. Seguiría hablando 3 horas. Tengo 1000 preguntas para hacerte. ¿Te puedo hacer otra? ¿O estás muy ocupada? ¿Estás muy al palo? No. Bueno, no, para mí es un placer hablar con ustedes. Bueno, porque la escuchaba Mayra el otro día y la verdad que me generó mucha angustia escucharla porque decía, bueno, cada vez me angustia más la situación de Cristina y me pone mal esto de que haya quienes no la quieren nombrar o piensen que nombrarla es jugar parte de una interna, ¿no? Me parece que es necesario empezar a desenmarañar todo eso, ¿no? Porque la pregunta es si vos creés que es posible que haya una victoria del peronismo en estas condiciones donde se la mete abajo de la alfombra a la compañera Cristina. Y bueno, tenemos que pensar que es posible una victoria del peronismo y del peronismo que se anime a hacer lo que hicieron Néstor y Cristina, de ese peronismo, ¿no? El peronismo valiente, el peronismo osado, el peronismo responsable y comprometido con los intereses y los derechos de las mayorías. Yo creo que tenemos que pensar que debe ser posible, tenemos que trabajar para eso, tenemos que militar para eso, pero tenemos que ser bien claros en que el peronismo debe, a lo largo de la historia del peronismo, no siempre el peronismo fue lo que supimos, sobre todo nuestra generación política, apreciar y amar, ¿no?, del gobierno de Néstor y Cristina. A veces el peronismo ha bajado sus banderas y ha convertido a la Argentina a partir de un modelo neoliberal en otra cosa que no tiene nada que ver con el peronismo, ¿no? El peronismo cree
en una Argentina con industria nacional, donde el trabajo ordene la vida de las familias, donde los hijos de los trabajadores lleguen más lejos que sus padres. Bueno, ese peronismo por el que tenemos que luchar, y por ese peronismo es el que tenemos que intentar con todos nuestros esfuerzos construir un vínculo de confianza con el pueblo para volver a gobernar, pero siempre con ese peronismo, ¿no? El peronismo capaz de entender la responsabilidad histórica, porque va a ser muy difícil reconstruir la Argentina, va a ser muy difícil salir, si ustedes ven que ya es público y que hasta lo asumen personas que apoyan a este gobierno y este modelo económico, que pagar la deuda externa, la deuda con el FMI, se le va a hacer muy difícil a la Argentina, y entonces habrá que pensar otra manera. Bueno, para pensar otra manera hay que ser valiente. Y el peronismo ha demostrado que puede ser valiente. Lo demostró con Néstor y Cristina. Nos sacamos de encima del FMI al que nos había traído la dictadura cívico-militar, ¿no? Y Néstor y Cristina lo lograron. Bueno, es momento de volver a conectar con ese peronismo que supo ser valiente, y que el pueblo vuelva a confiar. No es fácil, por supuesto que no es fácil, porque la campaña antipolítica ha sido feroz, y entonces el peronismo Se nos cortó la comunicación con Fernanda Raberta. Bueno, Fernanda Raberta, que inicialmente no la presenté en su totalidad, fue diputada nacional, senadora provincial, actualmente senadora provincial, y a su vez también estuvo a cargo del ANSES, una dirigente política del peronismo de Mar del Plata. Así que bueno, estuvimos en diálogo con ella, creo que lo más importante quedó dicho, nos comunicamos para saludarla, pero aquí cortamos la comunicación, son las 10:59, así que le mandamos un fuerte abrazo si es que llega a estar escuchando el programa. Ya nos veremos a la tarde. Vamos con la tanda música y volvemos enseguida. 95.3 es tu